Pero quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a pedirle al Señor que siembre su palabra en nuestros corazones. ¿Recuerdas lo que prediqué el domingo? La palabra tiene que ser sembrada en el corazón. Nuestro corazón tiene que ser noble para recibirla. Nuestro corazón tiene que estar listo para que esa palabra sea sembrada, no rechazarla. Claro, lo que tú escuches y no sea de Dios, júzgalo. ¿Sí? Para eso es la palabra de Dios. Tienes que escudriñar, tener un corazón noble como aquella iglesia en Berea que revisaba si era cierto lo que les habían dicho. Así debemos ser. Cierra tus ojos un momento, por favor, y vamos a pedirle a Dios que tanto los que estamos aquí como los que están en internet, que el Señor haga algo hermoso en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, estamos dispuestos y disponibles. Estamos dispuestos a recibir tu palabra y disponibles para vivirla. Padre, en el nombre de Jesús, abrimos el corazón para recibir tu palabra, lo que tú quieres decirnos. Señor, aquí estamos. Necesitamos tu presencia, necesitamos de ti, Señor, de una forma viva. No queremos una religión, te queremos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar, por favor. Recuerda que lo único que pongo yo es el título, lo demás lo pone Dios. Y el título de este mensaje es: yo solo sé que estuve con Jesús. ¿Sí? Yo solo sé eso. Esa debería de ser nuestra frase favorita. Saber que estuvimos con Jesús. El problema es que hay muchas personas que no han estado con Jesús. No han experimentado el estar con Jesús. Y quiero comenzar, a ver si me pueden poner en pantalla, chicos, el Salmo 42, versículo 1. Pero no sé si me pudieron buscar, Baruch, en la Nueva Biblia Viva. ¿Sí? Pónganmelo, por favor. Dice aquí: así como el ciervo jadea anhelando el agua, te anhelo yo, Dios. ¿Sí? Me gustó mucho esta traducción porque no nos deja nada a la duda. Imagina a un ciervo, a un venadito en el desierto. En el desierto. Y dice, jadea, tiene sed. Tiene mucha sed. Mucha, está necesitado. Ahora que en Toluca ya hace calor, ¿qué tal se siente? Ajá, antes no hacía calor. Pero ahora ya que llega a los 29 grados, 30 grados, ¿qué tal se siente? Hoy está rico aquí, pero ¿recuerdan hace 8 días cómo estaba? Caliente, caliente. ¿Sí? Estar en el desierto es algo tremendo. Y este ciervo, este venadito, está anhelando un poco de agua. Un poco de agua. ¿Has tenido momentos donde tienes sed? Ustedes saben, yo viví en la ciudad de Torreón, temperaturas de 45 grados a la sombra en tiempo de canícula, que son los 40 días más calientes del año. 45 grados, pero a la sombra. Cuando uno sale al sol es tremendo. En la calle tus zapatos se van pegando. Da mucha sed. Y sabes, cuando nosotros estamos buscando a Dios, tenemos que manifestar sed. Necesitamos eso. Cuando un cristiano no tiene sed de Dios, va a ser un cristiano light. Y ya no estamos en tiempos de ser cristianos light. Necesitamos anhelar a Dios. Dice, te anhelo yo, Dios. Pero ve lo que dice el versículo 2. Dice, tengo sed de Dios. Tengo sed de Dios, pero dice, ¿de qué forma? Dice, ¿de qué forma?
Ya me lo cambiaron ahí. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Del Dios qué? Vivo. No un Dios muerto. El salmista está diciendo, tengo sed, estoy jadeando como ese siervo, pero yo quiero al Dios vivo. Ahora, ¿qué características tiene un ser vivo? Número uno, ¿sí? Y va a sonar muy tonto, muy lógico, vive, ¿verdad? No está muerto, se mueve, abraza, toca, sopla. No es algo inanimado, no es un ídolo. Dice, quiero el Dios con el cual yo me puedo relacionar, quiero el Dios al cual yo puedo mostrarle mi amor, pero puedo sentir su amor, no que me lo platiquen. Puedo sentirlo, puedo escucharlo, puedo experimentarlo. Y dice, ¿dónde hallarlo para ir a estar en su presencia? ¿Por qué el salmista dice, ve esa pregunta, ¿dónde hallarlo para ir a estar en su presencia? ¿Qué Dios no es omnipresente? ¿Y por qué el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ¿dónde voy a hallar ese Dios vivo? ¿Dónde? ¿Dónde? Porque hay lugares donde la presencia de Dios se siente, se percibe. Pero esos son debates dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque los más tradicionales, los que no experimentan nada, dicen Dios está en todos lados. Sí, es cierto. Dios estaba en todos lados, pero había una zarza ardiendo en el desierto. Pero igual estaba en China, igual estaba en América, pero una zarza estaba ardiendo y una zarza estaba hablando. Dios está en todos lados, pero había un monte Sinaí con una columna de humo impresionante y Moisés hablando con Dios. Si eso estuviera sucediendo en este momento, ¿en qué parte del mundo te gustaría estar? ¿Dónde está Dios, verdad? ¿En la zarza o en el Sinaí? ¿Recuerdas, Sergio, cuando fuimos a Colombia? Y me apoyo mucho en Sergio porque Sergio sabe que no miento lo que voy a platicar, y lo he platicado muchas veces. Un día Dios me dijo que me esperaba en Bogotá y me dijo una montaña. Y entonces creímos. Sergio me dijo, pastor, ¿lo puedo acompañar? Vamos. ¿Sí? Iban dos conmigo, dos personas acompañándome. Íbamos a descubrir cuál era la montaña, ni siquiera conocíamos Bogotá. Y llegamos y pasó el día 1 y no teníamos ni idea de la montaña. Pasó el día 2 y no teníamos ni idea de la montaña. Día 3 en el desayuno, ¿sí? Conocimos ahí a un panameño que estuvimos platicando y de repente se levanta de la mesa, da unos pasos y luego regresa y dice, si se quieren encontrar con Dios, vayan a Monserrate. Y dijimos, esa es la clave. Esa es la clave. O sea, ¿cómo un desconocido te dice que si te quieres encontrar con Dios, vayas ahí? Dijimos, ahí está la clave. Y entonces recuerdo que Sergio, porque él sí iba a venir antes que yo, Sergio dijo, pastor, vamos a la montaña. ¿Sí? Porque ellos me decían, ¿cuándo vas a ir a la montaña? No sé. Me dijo, vamos, pastor, porque yo mañana me voy. Sergio sabía que algo iba a pasar. Y entonces fuimos a la iglesia por la mañana y en la tarde, saliendo de la iglesia, nos fuimos para el dichoso Monserrate. No teníamos ni idea qué era, solo sabíamos es una montaña. Llegamos y vimos que era una montaña turística. Y entonces subimos a la montaña. Y la verdad yo me desilusioné cuando estábamos arriba porque vi que lo que había arriba era una iglesia católica.
Y yo dije, no creo que sea así la jugada. ¿Por qué Dios me trajo hasta acá? Dije, por lo menos me hubiera llevado a la villa, ¿no? No gasto tanto dinero. Me desilusioné. Pero de repente entramos al baño y cuando salimos fue como si yo conociera la montaña. Y dije, vengan, y empezamos a caminar y había una puerta para salir de la zona turística y nos fuimos a la montaña. Empezamos a caminar, había árboles, caminamos y de repente había un lugar donde no había árboles. Estaba abierto, estaba despejado. Y entonces les dije, aquí es. Aquí es. Y entonces, cuando comenzamos a orar, vino una nube. Vino una nube ahí en la montaña. La nube bajó, ¿verdad, Sergio? Bajó. Ya al rato ya no veía yo a Sergio. ¿Sí? Ya cuando la nube se quitó, Sergio estaba arriba de una roca tocando. Había comprado allá un instrumento y estabas tocando, ¿verdad? Pero estaba arriba de una roca. Yo estaba metido entre unas rocas muy grandes. ¿Sí? Estuve llore. ¿Sí? El otro hombre que iba con nosotros estaba en el lodo. No supimos en qué momento cayó ahí, pero estaba ya todo sucio. Pero la gloria de Dios descendió. He vivido muchas cosas con Dios, pero esa fue extraordinaria. Porque la voz de Dios era clara, y me habló por mucho tiempo. Y yo escuchaba su voz y lloraba. Yo no pude decir nada. No había nada que decir. Era una presencia gloriosa. Era algo hermoso lo que estaba sucediendo ahí. Era el Dios vivo. Que nos bendijo ahí a los tres. Cuando el tiempo se acabó, la nube subió. En un instante. Y más o menos, yo creo que estábamos como a esta distancia, ¿verdad? Cuando la nube bajó, Sergio estaba arriba de esa roca, pero yo no podía verlo, ni él me veía a mí. Cuando la nube se fue, descubrí que qué cerca estaba Sergio y entre los dos estaba el otro clavado en el lodo. Pero no nos veíamos mientras estábamos en la presencia de Dios. No nos veíamos. Cosas especiales, por eso dice, ¿dónde hallarlo para ir y estar en su presencia? No significa que Monserrate es el lugar donde Dios desciende. Son citas divinas. Son momentos especiales. Hay muchas cosas que se tienen que combinar para que se genere un ambiente espiritual correcto, para que Dios se sienta cómodo. Tenemos que construir un lugar especial para Dios en este lugar. Un lugar donde Dios pueda venir y se sienta cómodo. El propiciatorio, ¿sí? También llamado la silla de misericordia, es el lugar que Dios le mostró a Moisés cómo debía ser para que su gloria cayera en el arca. Un lugar especial entre dos ángeles y su gloria caía. Nosotros tenemos que aprender a ser el lugar más cómodo para Dios. Su gloria tiene que descender en medio nuestro, pero para eso necesitamos tener sed. ¿Sabes? ¿Qué sientes cuando lees el libro de los Hechos? ¿Qué sientes? Pareciera un montón de historias empolvadas. Pareciera una gloria antigua nada más. ¿A qué se parece tu vida espiritual? ¿Al libro de los Hechos o a la iglesia tradicional? ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? Porque la palabra de Dios dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. No ha cambiado. No ha cambiado, pero nosotros a fuerza queremos cambiarlo, a fuerza queremos ponerle límites. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero actualmente se le da mucho crédito al diablo. Hay lugares donde si alguien habla en lenguas es del diablo. Si alguien hace un milagro es del diablo.
Si alguien tiembla, es del diablo. Y yo digo, wow, el diablo es todopoderoso. ¿Qué pasa? ¿En qué momento? ¿En qué momento el diablo hace tantas cosas? ¿En qué momento? Los hombres a través del tiempo comenzaron a ponerle límites a Dios. Un cajón religioso. Dios, hasta aquí. No te puedes pasar. Y ahora resulta que Dios tiene límites y los cristianos no tienen límites y andan pecando en el nombre de la gracia. Es al revés. El cristiano debe tener límites para no pecar y Dios tiene toda la libertad de hacer lo que Él quiera. Amén. Unos puntos importantes que han generado polémica en la historia. Dicen que los apóstoles y profetas ya no son para este tiempo. Dicen que ya no, que nada más hay pastores. Y digo, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice? Pero ve, pónganme por favor en pantalla Apocalipsis 2, versículo 2. Quiero que veamos el contexto del libro de Apocalipsis. Apocalipsis se escribe más o menos entre el año 60 y el año 90. No pierdas ese detalle, 60-90. ¿Sí? El último apóstol en morir fue el escritor de Apocalipsis, ¿verdad? Fue el apóstol Juan. Se cree que murió por ahí de los 100 años, 103 años, ya muy anciano. De los apóstoles, ¿sí? Lo que más o menos, porque no se tienen todos los detalles exactos, ¿sí? Por ahí Judas, Tadeo, murió por el año 70. No pierdan esos detalles, ¿sí? Entonces, cuando Apocalipsis se escribe, si nos ponemos muy legalistas, vamos a pensar que esta porción de Apocalipsis se escribió en el año 60. Ya solo quedaba Juan y Judas Tadeo, ¿verdad? Sin en cambio, ve lo que dice Apocalipsis. Dice, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Pónganmelo en Reina Valera porque nos da más detalles sobre esto. Después, Reina Valera, ¿sí? No puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sí? Los has hallado mentirosos. ¿Sí? Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mí, de mi nombre, y no has desmayado. Regrésenme a al versículo 2. ¿Por qué la carta que le envían a esta iglesia reciben una felicitación? Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. A ver. Esta iglesia sabía reconocer un apóstol genuino a un apóstol pirata. Pero si ya no había apóstoles y solo quedaba Juan y Judas, tal vez, ¿por qué les dice eso? Era más sencillo decirles, miren, amados, felicidades porque ustedes saben que ya no hay apóstoles. Y no dice así. Dice, sabes identificarlos, sabes reconocer los buenos y los malos, los legítimos y los ilegítimos. Sabes reconocerlos. Sabes. Entonces quiere decir que cuando el apóstol Juan era el que quedaba, seguía habiendo apóstoles. Y hasta el día de hoy hay apóstoles. Lo que tenemos que aprender es a identificar los buenos y los piratas. Pero ese es otro tema. ¿Sí? No podemos decir simplemente no hay porque no creo o porque tengo miedo. Hay que conocer lo que es un apóstol, porque en los excesos muchos dicen que son los primeros en el organigrama. No funciona así.
El organigrama tal no existe. No es que el apóstol es el jefe y luego son los profetas. No, eso no es así. Simplemente no es piramidal, es horizontal. 5 ministerios y los 5 trabajan a la par. ¿Por qué entonces la Biblia habla de que primero los apóstoles y después los profetas? ¿Por qué? Muy simple. La función apostólica es ir y plantar una iglesia. ¿Sí? Yo sé que el día de hoy la mayoría solo da coberturas, pero ese es otro rollo. Un apóstol va y planta, va a un lugar donde no se ha predicado el evangelio, va y habla el evangelio, y entonces ¿qué dice? Primeramente los apóstoles. Entonces el que es apóstol llega primero a una población, comienza a hablar de Jesús, empieza a tener adeptos, pero ¿sabes qué? Al apóstol siempre está apoyado por un profeta. Y el profeta le va a decir cómo está la condición espiritual en el lugar donde está trabajando. Por eso es que ellos van primero y están predicando y permanecen un tiempo ahí. Pero llega un momento donde es necesario levantar un pastor, porque el apóstol se va a ir, el profeta tal vez también, pero el pastor se tiene que quedar. Y entonces se levanta un pastor, pero también con el pastor se tiene que levantar a un maestro para que enseñe a esa iglesia naciente, ¿sí? Y se tienen que levantar evangelistas para que esa iglesia crezca. Por eso es primero el apóstol y después el profeta. Son funciones, amados. ¿Sí? Estos son comerciales que te estoy dando. Otros dicen, si no está en la Biblia algo que esté pasando, dicen, si no está en la Biblia, no es de Dios. O sea, si el milagro no está registrado, el modelo del milagro en la Biblia no es de Dios. Ay. Eso mismo le dijeron a Jesús. Eso mismo, dicen, si no está en la Biblia, no es de Dios. Pero dice Juan, capítulo 21, verso 24. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Verso 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Todo tipo de milagros que hizo Jesús está en la Biblia? No está. No está. Jesús hizo tantas cosas que no alcanzarían los libros. Dios hace tantas cosas, el Dios vivo hace tantas cosas que no todas están en la Biblia. No todas. Porque para nosotros es muy fácil decir, ¿es de Dios? No es de Dios. Recuerdo hace años una mujer que le había dado una embolia. No podía hablar. Los que ya llevan muchos años aquí en Koinonia recordarán ese caso. Todavía no estábamos en este auditorio, pero esa mujer llegó a la iglesia y no podía hablar. Y entonces estábamos en la reunión ya al final, y yo le dije a una discípula, le dije, ora por ella. Pero esta mujer no había escuchado que por la embolia esa mujer no podía hablar. ¿Sí? Y entonces fue y oró por ella, fue y puso sus manos y empezó a orar, pero ella no sabía que estaba enferma. Y entonces, como no sabía, le dijo, confiesa a Jesús, confiesa que Jesús es tu Salvador. Y claro, la mujer que le había dado la embolia no podía y se le quedaba viendo, y la mujer insistía, declara a Jesús como tu Salvador, decláralo. Y la mujer no podía. La que estaba orando se enojó. ¿Y qué es lo que creen muchos cristianos cuando alguien no confiesa a Jesús? Está endemoniada. Estaba enseñada, ¿verdad? Está endemoniada.
Y entonces ya saben el poder de atar y desatar. Te ato en el nombre de Jesús. Y muy firme le dijo: declara a Jesús como tu Señor. Ante tanta insistencia, la mujer que estaba enferma lo intentó. Y lo primero que le salió fue: Jesús. Y claro, mi discípula dijo: no, está endemoniada, se va sin demonio aquí. Y la presionó, y en el nombre de Jesús, y ya saben todas las armas espirituales que pudo sacar, la presionó tanto que le dijo: confiesa a Jesús. Jesús. La siguió presionando hasta que habló y confesó que Jesús era su Señor y su Salvador. Y entonces todos: gloria a Dios, gloria a Dios. Yo dije: wow, qué milagro acaba de hacer esta mujer. Y entonces al final le dije: hey, ven a mi oficina, ven, quiero que me platiques. Y ella no entendía el gozo. Ella estaba muy tranquila mientras toda la iglesia decíamos aleluya, gloria a Dios. Ella como si nada. Y entramos a la oficina y le dije: a ver, quiero que me expliques por qué presionaste a esa mujer a que hablara. Y me dijo: porque estaba endemoniada, pastor. ¿Y quién te dijo que estaba endemoniada? Pues no podía decir Jesús. Le dije: a ver, ¿no escuchaste cuando dijimos que le había dado una embolia y no podía hablar? Y entonces ahí se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se dio cuenta. Y lloró. Y me dice: perdón, pastor. ¿Por qué me dices perdón? Qué bueno es no saber detalles de la persona por la que oras. Qué bueno es. Y claro, la mujer que recibió el milagro se fue bien contenta. Gloria a Dios, aleluya, pura felicidad. A los 8 días la volvimos a ver y seguía hablando. Dijimos: wow, qué bendición, qué bendición. Pero después, 1 o 2 semanas más, le perdimos la pista, porque esta mujer venía de Valle de Bravo. Y de repente un día vino y otra vez no hablaba. Otra vez volvió a estar igual. Y cuando yo la vi, le dije: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y su acompañante dijo: pastor, es que nosotros vivimos en Valle de Bravo, ¿recuerda? Sí. Dijo: fuimos con nuestro pastor y le platicamos cómo era esta iglesia. Y nos dijo: eso que hacen ahí no es de Dios. Que la gente se cae no es de Dios. Eso no es de Dios. Y les empezó a regañar y le dijo a la mujer: renuncia a ese milagro. Y forzada por su pastor, ella dijo: renuncio. Y se quedó sin hablar. La incredulidad de un pastor le quitó el habla a una persona. La incredulidad tiene un poder, tiene el poder de frenar al mismo Dios. Y yo sé que aquí me pueden editar en Facebook y decir: ¿qué estás diciendo? La Biblia dice que Jesús fue a su tierra y no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de la gente. Frenó los milagros. Tenemos que tener sed y creer. No le pongas límites a Dios. Sácalo del cajón religioso. Sácalo del cajón religioso. Por tu incredulidad prefieres tener a Dios limitado. No. Dios es nuestro Rey. Él es libre de hacer lo que quiera. Un día, hace muchos años, mi pastor en una predicación dijo: Dios, esta congregación es tuya, haz lo que quieras. Y después de unos minutos el pastor cayó hacia atrás. Y nosotros dijimos: ¿qué le pasó? Alguien bromeó y dijo: por estar dándole libertad a Dios, creo que ya murió. Gracias a Dios no.
Pero el pastor platica que lo que vio fue unas manos gigantes que tomaron su agenda y que le dijeron: hoy rompo tus planes y caminarás con los míos. Ese día todo cambió. Todo cambió. No todo lo que hizo Jesús está escrito en la Biblia. Te vuelvo a preguntar, ¿a qué se parece más tu vida espiritual? ¿A la de los fariseos o a la del libro de los Hechos? ¿A qué se parece más? Jesús era otra cosa. Jesús era tremendo. Dicen: ay, ¿por qué la gente se cae? Solo imagina esto: vienen los soldados, vienen por Jesús, ¿sí? El día que Judas lo entregó. Y entonces Jesús les pregunta: ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Y dicen: a Jesús. Y Jesús está parado ahí. Y Jesús dice: yo soy. ¿Sabes lo que pasó cuando Jesús dijo eso? Eso no lo sacan en las películas. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Dice Juan 18:6. Cuando Jesús dijo: yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿De repente todos los soldados se hicieron torpes y todos se resbalaron? No, el poder de Dios. Yo soy, ¡pum! ¿Qué pasó? Ni les puso las manos. Dijo: yo soy, al suelo. Al suelo. Este Jesús, porque saben, desgraciadamente tenemos un modelo de Jesús que nos han puesto las películas, y no se diga las mexicanas. Perdón para los que adoran las películas mexicanas, pero creemos que Jesús verdaderamente andaba en esta tierra así. ¿Sí o no? Así lo sacan en películas mexicanas. ¿Verdad que sí? No, hombre. No. Jesús era diferente. Marcos 3:20, el contexto: Jesús está liberando endemoniados. Dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. O sea, venían por Jesús porque decían: está fuera de sí. Pero sabes, estos que vinieron por Jesús eran sus parientes. ¿Cómo te imaginas a Jesús fuera de sí, liberando endemoniados? De repente vienen esas olas del Espíritu Santo, ¿no? En donde el pastor parece que enloqueció, ¿verdad? ¿Qué tal cuando son esos llamados y parece que el pastor se volvió loco y está tirando un montón de gente, ¿no? Y entonces parece que está loco. Me ayuda mucho Juan José cuando anda con la botella de agua atrás. En la pandemia anda con una botella de alcohol, de gel. Pero, ¿te acuerdas, Juan José? Qué difícil es asistirme cuando pasa eso, ¿verdad? Y Juan José con una caja de Kleenex y con una botella de agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente viene uno hacia acá y parece uno loco y la gente cae. Y hay liberados y hay sanados. Aún me acuerdo una vez que estaba yo ministrando aquí. Y el Espíritu Santo se estaba moviendo y por allá cayeron un montón de decanes. Un montón. Y los edecanes se acercaron para que orara por ellos y cayeron en filita todos. Pero vengo hacia acá y había una mujer chaparrita, aquí en medio. Estaba así. La verdad, les digo la verdad, los edecanes parecían más endemoniados que la señora acá. Aquellos cayeron al suelo y temblaban. Uno los veía y decía: ¿qué les pasa? No, esta mujer en orden. Di conmigo: en orden. Porque la Biblia dice que se haga todo decentemente y en orden. Pero siempre pregúntate: ¿en el orden de quién? ¿Del pastor, de la pastora, de los edecanes o de Dios? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquellos parecía como que eran los endemoniados y la mujer aquí, muy seriecita. Y cuando vine a orar por ella,
chaparrita, chaparrita. Y cuando la voy a tocar, me dice: ¿quién te crees tú que eres? ¡Ay! ¿Qué fue eso? Le cambió la voz. Y me dice: tú no me puedes sacar con esa voz ronca. Tengo derecho de estar aquí. Y ay, desgraciado. Y estaba seriecita, seriecita. Me distrajo con ese discurso. Yo nunca dejo que hablen, pero ese día pues, era la que parecía estar bien. Me distrajo, me molestó que me dijera: no puedes sacarme. Y entonces cuando vengo por la revancha, alcanzo a ver. Dios nos ha permitido ver muchas veces el mundo espiritual. Y alcanzo a ver una especie de garrote atrás de la mujer, así un madero así. Pero dije: es espiritual, ¿no? Es espiritual. Y no me acuerdo quién estaba al lado mío. Alguien me estaba asistiendo, no, creo que todavía no estaba Juan José asistiéndome. Que cuando me acerco, ese garrote salió o sea, está la mujer. Escucha bien la explicación. Veo como que algo se separa de ella hacia atrás, una presencia, un espíritu, da un paso hacia atrás. Y cuando yo me acerco a la mujer, hace así y me pone un garrotazo que de espiritual no tuvo nada. Cuando yo iba a orar, nada más hice y nada más me decía el que estaba al lado, creo que era Orlando, que me dijo: está bien, pastor, bien amolado. Me zumbó, me dio uno que me dolió como si hubiese sido un madero natural. Y entonces dije: no, este pleito está cantado. Pero yo tenía que regresar a orar, pero sin aire. Y así vine. Pero ahora sí, ya, para eso Dios me dio brazos largos. Tomé un poco de aire y en el nombre de Jesús, porque esto no lo hago yo, no lo hace el hombre. Cuando Dios te use, no lo haces tú. A ti nada más te van a tocar los garrotazos. A alguien le tienen que tocar. Lo hace Dios. Pero Dios quiere que tú estés en primera fila. Dios la liberó. Dios la liberó. La más tranquilita. La más tranquilita. Cuando esa mujer había llegado a esta iglesia, me enseñó todas sus credenciales. Era líder de no sé cuántas cosas. Era super líder. Esa tenía todas las credenciales para que le diéramos aquí el púlpito para predicar. Y yo no la dejé. Pero era la que parecía más normal que todos los edecanes que estaban allá. No te dejes llevar por lo que ven tus ojos. Necesitamos mucho tener esos encuentros con Dios, donde lo experimentes, donde lo sientas, donde sepas que Él está contigo. Pero como lo tengo en un cajón religioso y como no creo, fuera del cajón religioso, no creo, entonces no veo milagros, no veo señales y no veo prodigios. No lo veo. No lo veo porque prefiero darle crédito al diablo. Muchos hacen eso. Prefieren darle crédito al diablo. No, eso es del diablo. No, es otro, es del diablo. Y dejan de vivir lo sobrenatural y se nos olvida que Dios es espíritu. No es hombre. Dios es espíritu. Y Dios hace cosas extraordinarias. Jesús en esta reunión estaba fuera de sí. Y es cuando le dijeron que todo lo hacía por Belcebú. Fíjate, a Jesús le dijeron endemoniado. ¿Se dan cuenta que el espíritu de los fariseos todavía está? Y desgraciadamente está dentro de muchas iglesias cristianas.
que se creen con la autoridad de decir eso no es de Dios, ya no hay apóstoles, no, ya no hay dones espirituales, no, ya no hay esto, ya no hay otro. ¿Sabes cómo juzgan eso? Lo juzgan así: como yo me siento el mejor y si no lo tengo no es de Dios. Eso se llama orgullo espiritual. ¿Te acuerdas, Sergio, cuando las manos se te ponían doradas? Yo no lo tenía. Qué gacho. Yo podía haber dicho, no, ni le hagan caso al Sergio, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque yo no lo tengo. No, qué padre. Qué padre. Y venía Sergio y me mostraba. ¿Qué es? Yo ya lo había visto. ¿Qué es? Yo no lo tenía. Pero cuando hay discernimiento, uno de los dones espirituales, uno de los 9 dones, discernimiento de espíritus, uno puede saber cuándo es de Dios. Pero los que no creen en los dones juzgan por ojo humano. Creo que con esta prédica en internet me van a incendiar. Pero sabes, es necesario quitar el cajón religioso. Es necesario decir: Dios, haz lo que tú quieras. Una vez alguien me dijo: es que si van de esa forma se va a manifestar el diablo. Y le dije: sabes, el lugar más seguro es cuando la gloria de Dios está cayendo. Y claro que se va a manifestar el diablo, porque ¿en qué momento se manifestaban los endemoniados? Cuando llegaba Jesús. Un endemoniado estuvo en la sinagoga por años. Recuérdenme, creo que 17. Asistía a la sinagoga, leía la Torá, ahí estaba. Todos los Shabbats estaba ahí. Y un día entró Jesús. Pequeña diferencia. Sinagoga sin Jesús es un lugar para enseñar nada más. Sinagoga con Jesús es un lugar de libertad. Y entonces cuando Jesús entró, el demonio que estaba en esta persona comenzó a quejarse. ¿Qué tienes con nosotros? Ni les había hecho nada. Nada, es solo la presencia de Jesús que provocó que los demonios se manifestaran. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, no hay enfermedad que prevalezca, no hay demonio que dure adentro de un hombre. Los que llevan aquí muchos años sabrán que hubo un momento, porque vivimos un tiempo gloriosísimo y para allá vamos otra vez. Pero en aquel tiempo me acuerdo, un viernes en la noche, porque saben, los viernes en la noche yo no sé qué tiene Dios, pero sucedía todos los viernes en la noche, salíamos 11:30, 12 de la noche. ¿Sí? Esto se ponía bueno, nadie se podía estar de pie. Pero saben, hubo un día que pregunté: ¿cuántos han sido bautizados por el Espíritu Santo? Y todos levantaron las manos. ¿Cuántos enfermos hay aquí? Llegó un momento donde dije: ¿cuántos enfermos hay aquí para orar por los enfermos? Qué preciosa fue esa reunión, porque nadie, no había. ¿Te imaginas una iglesia sin enfermos? Nadie, no había uno. Llegó un momento que nuestra broma era esta, porque pasaba, la verdad es que pasaba esto. La gente cuando se enfermaba de gripa, orábamos por ellos y no sanaban. No sanaban, pero sanaban de todo, menos de gripa. Y un día tuve que decir: ¿saben qué, hermanos? Si tienen gripa, ahí está la farmacia. Todo lo demás, lo que haya. Entonces, tienen gripa, ahí cómprense un Next. No había enfermos. ¿Se acuerdan los viejos de Koinonia? No había enfermos. Éramos felices y no lo sabíamos. Hubo un día que yo oraba el año pasado y le decía: Señor, en este tiempo es donde quisiera ver eso, papá. Quisiera ver eso.
Pero sabes, no fue la voluntad de Dios. Pero tenemos que ir hacia allá. Tenemos que quitar el corralito que le pusimos. El decirle, Dios, no hagas eso. No hagas eso, no hagas el otro. Pareciera que los dioses somos nosotros. Dios, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Es tiempo de bajar el orgullo, de quebrantarse delante de Dios, decir, Dios, haz conmigo como tú quieras. Como tú quieras. Un día estábamos en un congreso, también me acompañó Sergio. Es que Sergio ha andado mucho conmigo. Y había una alabanza bien bonita, un grupo famoso. Eran las 9 de la mañana, empezó el congreso. Un grupo famoso. Y ¿sabes qué? Éramos la mayoría pastores y líderes. La cosa más fresa que tú te puedes imaginar. Porque los pastores no nos ensuciamos. Y entonces manitas levantadas, cantando, ¿sí? Y de repente hay un pastor que wow, gracias a Dios que he tenido la oportunidad de convivir con él, pero es una revolución. Y el pastor Vincent Fernández de repente subió. Cuando el Espíritu Santo toca a este pastor, enloquece. Se vuelve hiperactivo, Él fue el que me dio la frase de espirituales pero normales. Y Vincent sube, toma el micrófono y empieza a regañarnos por el Espíritu Santo. Y nos empieza a decir irreverentes, pierde el glamour, ¿sí? Llora, entrégate, muéstrale que lo amas, muéstrale que le sirves. Y en ese congreso había pastores de todo tipo de denominaciones. Y me acuerdo que yo dije, a este lo van a crucificar. Ahí están los bautistas, ahí están los presbiterianos, ahí están, lo van a quemar. Y yo veía a Vincent así todo y de repente se quitó la camisa, pero se dejó con la playerita de abajo. ¿Te acuerdas, Sergio? Todo greñudo y regañándonos. Y dijo, ahora sí vamos a hacerlo bien. Pues ya regañados, ¿qué? ¿Sí? Y entonces le pide a la banda que comience a tocar. Y él bajó. Y pobres de los que quedaron cerca de él. Algunos los jaloneaba. Y dice, ¿qué está haciendo este? Cuando empiezas a ver a los más tradicionales, los empiezas a ver llorar, caer al piso. Y todos cantábamos y todos adorábamos a Dios y se quitaron las barreras de es que yo soy bautista, yo metodista, yo apostólico, yo esto. Comenzaron a caer las barreras que pone el hombre. Y empezamos a adorar a Dios. ¡Wow! Y Dios comenzó a moverse, su Espíritu Santo comenzó a moverse y comenzó a suceder cosas increíbles. Y podíamos ver las esposas de los pastores, porque en las iglesias más tradicionales no hay pastoras, son esposas de pastores, y tenían sus velos y entonces las veíamos quebrantadas y los esposos abrazándolas en público, hermanos. Eso en las tradicionales, eso es cuidado. Y empezaba a caer los pastores al piso, rodaban, reían. Me acuerdo que en la noche, cuando ya nos íbamos, venía Vincent así. Y entonces yo tenía curiosidad de preguntarle, ¿qué sentiste? ¿Por qué hiciste eso? ¿No? Y entonces vino, me dio un abrazo y le dije, yo sabía que algo iba a pasar, pero ¿por qué lo hiciste? Porque Dios dijo. Dios dijo. Dios dijo. Él había predicado una noche antes y también bien recatado. ¿Te acuerdas, Sergio? Que en la noche yo le dije, pues te vi muy recatado, y dijo, mañana vemos. Él sí sabía lo que iba a hacer.
Quitemos esos que son señales de incredulidad. No le pongas límites a Dios. Yo durante 20 años he dicho, si Dios me quiere bendecir y yo me quiero dejar, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Yo estoy dispuesto a dejarme, que Dios me bendiga como Él quiera. Como Él quiera. Pero decía yo hace 8 días, hay cosas que no podemos explicar. Y es aquí donde a muchos sabios no les gusta. No les gusta. A los sabios les gustaría haber estado cuando Pedro caminó sobre las aguas y decir, es que logró caminar porque la temperatura del agua estaba a tantos grados, pero no se puede explicar. No se puede explicar. ¿Qué fue lo que pensaron los discípulos cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua? Gritaron, ¡es un fantasma! O sea, ¿por qué siempre le damos crédito al del otro lado? Es un fantasma. Por Belcebú lo hace. Amados, es Dios. Y Dios quiere hacer lo que quiera. Para terminar, quiero contarte una historia. Dice la Biblia que mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego. Ahí estaba. Y ya sabes, siempre ha habido religiosos a los que les gusta el por qué. ¿Por qué? Tienen espíritu de niño chiquitito que te puede aventar 100 porqués y no lo vas a hacer cambiar de opinión. ¿Verdad? Me gusta que José Juan dice que sí porque él trata con niños, ¿verdad? ¿Alguna vez les has ganado? Bueno, estos veían a Jesús y venían, ¿por qué? Y está el ciego de nacimiento. Y entonces estos preguntones le dijeron, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. Dice, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Fíjate que los que preguntan son sus propios discípulos. ¿Sí? ¿No es extraño entre nosotros? Hay algunos que están diciendo, no, yo no creo eso que dice el pastor, no, yo no creo. No te preocupes por no creer. Pero cuando veas a los demás bendecidos, no te quejes. Solo es un consejo, ¿no? Los discípulos, ellos mismos decían, ¿alguien pecó? ¿Por qué hacían esa pregunta? Eso se sigue enseñando en la iglesia cristiana. Si nació en maldición. Ey, no todos. No todos. Algunos es con un propósito. Y dice, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Wow. No sé cuántos años tenía el hombre, pero Dios lo hizo nacer ciego para que fuese instrumento de su poder. Y muchos dicen, no, si está ciego no es de Dios, ¿sí o no? Dicen los cristianos así. Yo también soy cristiano, pero me gusta más identificarme como seguidor de Cristo. Porque luego hay cada cristiano que bueno. Su propósito era experimentar el poder de Dios. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué me enfermé? Para que el poder de Dios fluyera en ti. Pero es que ¿por qué? ¿Por qué me dio esto? Dice la gente que le da cáncer. ¿Por qué me dio cáncer? Es alentador esto, ¿no? Para experimentar el poder de Dios, porque en medio de la debilidad Él manifiesta su poder y Él perfecciona su poder. Y a veces es necesario quebrantarnos. Y entonces dice que Jesús ve al ciego. Esto no estaba escrito en la Torá. Si lo hubieran juzgado, bueno, sí lo juzgaron, ahorita vas a ver. Jesús jala al ciego y escupe en la tierra. ¿Qué? Será Jesús, pero está rudo el asunto. Escupe y hace lodo.
Ay, Señor, Señor, Señor. Hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Ahí está. ¿Dónde estaba eso en la Torá, en los profetas? ¿Dónde estaba eso? Jesús estaba haciendo algo que no se había visto. Jesús estaba haciendo algo que parecía una cochinada. Hizo lodo, se lo untó, ¿sí? Y luego le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Ve. Y dice, y entonces, hablaba Sergio los diezmos y ofrendas, entonces, como consecuencia de su obediencia, el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Regresa viendo, bien feliz, gloria a Dios, aleluya, todos contentos. Pero ¿qué crees? No todos. Dice la escritura que sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían, no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Imagínate convenciendo a todos, soy yo. Y le dijeron, ¿quién te sanó? ¿Qué sucedió? El chisme hay en todos lados, en Israel, en México, en Argentina, en todos lados se nos da el chismecito, ¿ah? Dice, y el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Le dijeron, ¿dónde está? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? Y dijo, no lo sé. Fíjate, él no le interesó nada más, dijo, ya veo. No le interesó nada más. Y dice, entonces llevaron ante los fariseos al hombre. Cuidado con los chismosos. Lo agarraron y lo llevaron con los fariseos. ¿Por qué crees que lo llevaron? Porque creían que no era de Dios. Y lo llevaron porque ese día a Jesús le gustaba hacer esto. Ese día era día de reposo. Y llevaron al hombre delante de los fariseos. Se ha armado un tal escándalo, que le preguntaron al joven, lo interrogaron y él dijo, él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. La única evidencia de un milagro es lo que sentiste y lo que hiciste. Es la única evidencia. Pero la ciencia, no. A ese hombre no le iban a arrebatar su milagro como la mujer que te platiqué hace un rato. Él dijo, yo hice esto y ahora veo. Y algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Fíjate, el juicio humano, gracias a Dios que Dios sí trabaja el día del descanso. Gracias a Dios. Pero ellos juzgaron, ese no es de Dios. No es de Dios. Los humanos, ¿cuántas veces hemos dicho no es de Dios? La primera vez que el Espíritu Santo tomó la vida de mi esposa estaba nuevecita en la iglesia. Nuevecita. Y nuestra iglesia en ese tiempo no había experimentado el mover del Espíritu Santo como lo vivimos. Pero había un grupo de mujeres, el grupo de oración, amados. Las ungidas de Jehová. ¡Wow! Esas dan miedo. Cuando vayas a una iglesia, identifica a ver cuáles son las de intercesión. Cuidado. Cuando estamos en la reunión, yo pasé al llamado y mi esposa se quedó en su lugar. Y cuando yo regreso, hay tal show. Mi esposa está en el piso. Parecía como si estuviera convulsionando. Y las mujeres alrededor, las guerreras del Señor,
te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, fuera, déjala. No sé cuántas eran, pero eran varias. ¿Sí? Y mi esposa, yo tampoco sabía de eso. Yo llegué y dije, bueno, creo que le están dando mantenimiento, me la van a dejar mejor. Y de repente vino un siervo de Dios sabio, porque las mujeres estaban juzgando por lo que veían. Y vino ese hombre, ¿sí? Se agachó, le dijo algo a mi esposa. Creo que lo que te dijo es: confiesa a Jesús como tu Señor, ¿verdad? Y ella confiesa. Y entonces se levanta y le dice a todas las mujeres: váyanse, esto es de Dios. ¿Sí? Y todas pues, medio chiveadas, ¿verdad? Se van, porque Dios estaba haciendo algo que en ese momento la iglesia no lo estaba viviendo. No lo estaba viviendo. Pero decían: este es del diablo. ¿Por qué? Porque tiembla. Es del diablo. Pónganme en pantalla, ahorita regresamos a Juan 9, pónganme en pantalla Hechos capítulo 9, versículo 6 en Reina Valera. Hechos 9, versículo 6, Reina Valera. Y ahorita regresamos a ese verso 16. ¿Ya se les atoró? Saulo de Tarso, me gusta mucho la conversión de Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso, número uno, lo tumbaron. Dí conmigo, lo tumbaron. Unos dicen que el caballo, pero no, en la Biblia no habla de caballo. Está tirado, está siendo ahí tratado por Dios, pero ve la reacción de él está tirado. Jesús le está hablando, está escuchando la voz de Dios, porque dicen que no se escucha la voz de Dios. Él está escuchando, pero ¿qué dice que está pasando con él? Él temblando y temeroso, dos cosas diferentes. No dice temblando por el temor. Ahí hubiese habido otro que hubiera dicho: eso no es de Dios, el Saulo está endemoniado. ¿Qué está haciendo? Ahora, no era miedo lo que sentía, estaba temeroso. Por eso dijo: Señor. ¿Sí? Está teniendo temor de la presencia que lo acaba de tumbar, y lo declara Señor sobre su vida. ¡Qué conversión! Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo y le da instrucciones. Pero ¿sabes qué? Él ya sabía quién era. Sabía que era Jesús. Y el temor te provoca llamarlo Señor. Y él temblando. El Pablo era netamente pentecostal, netamente pentecostal. Él decía: voy a ir a visitar a tal iglesia para ministrarles los dones que les faltan. Ay, Señor, cómo nos falta, Padre. Nos falta a nosotros creer eso que, ¿qué don te falta, Charlie? Es que no interpreto lenguas. Ven para acá, ven. No, tremendo, era bárbaro. Pero volvemos con el ciego. Le dijeron los fariseos en el verso 17, dice: luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego: ¿qué opinas del hombre que te sanó? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de Jesús? Dice: creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Y aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. Fíjate, no se estaban quietos. Y traen a los papás y les dicen: hey, ¿ese es su hijo? Y dijeron: sí, es nuestro hijo. ¿Y cómo es que ahora ve? A ver, explíquenme, ¿cómo ve? Y sus padres dijeron: pues sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego.
Es la única evidencia que tenemos. Es nuestro hijo. Nació ciego. Ciego. Pero dice, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. ¿Sabes que los papás tenían miedo? En ese tiempo los endemoniados no podían entrar a la sinagoga, supuestamente, porque ya vimos que Jesús encontró endemoniados allá adentro. ¿Sí? A la sinagoga entraban los santos. Dice que los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron eso. Y entonces vuelven a interrogar al joven y le dicen, dice, por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Dice, yo no sé si es pecador. Yo no sé si es pecador. ¿Sabes? De una vez te enseño esto. Porque un día Dios puede usar a alguien que no sea un super santo, según nuestros estándares morales, para que tú obtengas un milagro. Sí. De repente alguien nos mete gol. ¿Sí? Y Dios puede usar, si usó una burra para hablar, que no use un pecador solo como instrumento. Solo como instrumento. Critican mucho a los pastores súper famosos, que Dios los ha usado para hacer milagros, pero pregúntale a la gente. Pregúntale a los que recibieron el milagro. No te bases en ellos. Ay, es que como que tiene mala fama, es que ya adulteró. No te concentres en eso, concéntrate en los que recibieron el milagro. En esos. Un día estaba yo en Ciudad Juárez. Yo tenía un oído perforado. Yo no escuchaba. Escuchaba muy bajito. Y un día un pastor que predicó en ese congreso dijo, ¿dónde está esa columna? A 3 lugares. Póngase de pie. Y ya sabes, vi la columna, 1, 2, 3, pero para no parecer pretencioso, porque hay que ser humilde, uno dice, pues no había más, eran 3. Dice, sí, tú. Me pongo de pie. Y dice, así dice el Señor. Así dice el Señor. Tú vienes mal de un oído y te sano hoy. Y de repente solo sentí ¡pac! Sonido estéreo. Wow. Pero después supe que el pastor no tenía muy buena reputación. Y yo solo decía, Dios lo usó. Yo solo sé que ya escucho. Solo sé. Yo quisiera que fuese Moisés el que bajara, que Dios lo dejara venir, así como el día de la transfiguración, y que tocara mi cuerpo y, ay, usaste un siervo de verdad para bendecirme. Pero no es así. A veces Dios usa al pastor Soriel. A veces Dios usa a la burra de Balaam, que no hay mucha diferencia. Dios puede usar al que quiera. No le pongas juicios al que vaya a usar. Cuando le preguntaron a este joven, y con esto termino el mensaje, dijo, yo no sé si es pecador. Verso 25. Pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. No sé nada más. Lo único que sé es mi experiencia con Dios. Es lo único que sé. Mi experiencia con Dios. Sabes, yo fui un caso extraño. Y digo extraño, lo voy a explicar así.
Tú lees en la Biblia que siempre que fueron bautizados en el Espíritu Santo, ¿cómo comenzó todo? Con lenguas, ¿verdad? Empezaban a hablar en lenguas. Y si fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. ¿Y qué crees? Que yo cada llamado que hacían en la iglesia, los que no hablan en lenguas, pasen enfrente. Y ahí iba yo bien ilusionado y pasábamos un montón. Y entonces escuchaba yo al de al lado que empezaba a hablar en lenguas, ¿no? Y ya sabes, empieza uno a frustrar y luego el del otro lado también. Y me regresaba a mi lugar y no hablaba en lenguas. Otra vez, la siguiente semana hacían un llamado igual y otra vez el de un lado hablaba en lenguas y el del otro lado también. Daban ganas de hacer ensayos, ¿verdad? Y empezar a repetir traca, traca, la matraca, algo, ya sabes, cuando te gana la pasión y te gusta la lucha libre, dices, ¡huracarrana! Sí. Y no pasaba nada conmigo. No pasaba nada conmigo, pero ¿qué crees que sí pasaba? Dios me hablaba. Y Dios me había dado el don de profecía y yo andaba, te lo voy a describir así, no voy a ser teólogo, te voy a describir cómo andaba yo. Dios me hablaba y yo mandé. Así bien menso, turulato. Y yo pasaba, Señor, bautízame en tu Espíritu Santo. Y yo ya profetizaba, venía el Espíritu y ¡pum! Y entonces un día, estando en Ciudad Juárez, estaba yo con mi pastor y le dije, pastor, estoy bien frustrado. Mi esposa llegó a la iglesia y rápido, luego el Espíritu Santo la bautizó y habla lenguas hasta por los codos. ¿Sí? Él había preguntado en el autobús cuando salimos de Torreón a Ciudad Juárez, ¿cuántos aquí han sido bautizados en el Espíritu Santo? ¿Cuántos crees que no? Yo, el patito feo de la banda. Y le dije, ¿sabe qué, pastor? Me sentí muy mal cuando preguntó y yo era el único. Y dice, pero no, nunca has experimentado. No, porque para mí bautismo en el Espíritu Santo eran lenguas, punto. Y el pastor me empezó a preguntar, platícame, a ver, ¿cómo oras? ¿Cómo esto? Y entonces en la plática para mí fue muy normal decirle, mire, Dios me dijo esto, y Dios me dice esto, y Dios esto. Por ejemplo, ahorita me está diciendo esto para usted. Y el pastor pelaba los ojos nada más. Y le dije, pero a veces dudo porque creo que soy yo. Y me dio la enseñanza más hermosa y más dura. Porque me dijo, ¿por qué crees que eres tú? Pues porque lo siento en mi mente y luego no quiero decirlo porque creo que soy yo. Y me dijo, ¿y tú de dónde vas a sacar tanta sabiduría? Sí, me estaba diciendo tarolas. Y solo me agaché avergonzado y me dijo, ¿sabes? Eres el primero que conozco en 20 años de ser pastor, eres el primero que conozco que recibió el bautismo en el Espíritu Santo y primero profetiza y no hablas en lenguas. Y qué bendición es que no me dijo, es que la Biblia en todos los casos dice que primero lenguas. No me rechazó, me dijo, es de Dios. No lo había visto, pero es de Dios. Di conmigo, no lo había visto, pero es de Dios. Y dije, wow. No lo había visto, pero es de Dios. Mi esposa habló 10 días, día y noche, en lenguas. La tomó el Espíritu Santo. Yo tuve miedo a los 3 días. Yo decía, yo me voy, no sé en qué me metí, pero me voy de esta iglesia. Están locos. Pero yo era el único que tenía una esposa que hablaba como perico y no se le entendía nada. Mi amigo venía y me decía, es de Dios, tranquilo, todo está bien, todo está bien.
Muchos años después, mi amigo me dijo, ¿sabes qué? La verdad no tenía ni idea de lo que estaba pasando con tu esposa. Solo sabía que era de Dios. Era lo único que sabía. Es de Dios. No lo había visto, pero es de Dios. Y podría pasarme la noche hablando de cosas que no había visto, pero que fueron de Dios. Pero el mensaje y el propósito de hoy es que tú puedas disfrutar su presencia. Que quites, ¿sí? ¿Sabes? Yo predico muchísimo obediencia, ¿verdad que sí? Ustedes me conocen. Obediencia, 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 obediencia. Tristemente en algunos lugares donde hay unción, donde hay presencia de Dios, casi no predican obediencia y entonces ahí se pone mal la cosa. Porque realmente quieres experimentar a Dios, el resultado tiene que ser que tú lo obedeces, que tú lo glorificas, que tú lo bendices. Ponte de pie. Ese debe ser el resultado. No es para que sea un circo. ¿Cuántos límites? ¿Cuántos límites? Una mujer que se congregaba aquí hace años, un día, estando frustrada, triste, deprimida, le dijo a Dios, antes de venir a la iglesia, le dijo al Señor, Señor, si es verdad todo eso que pasa en Koinonia, demuéstrame tu poder. Ay, tú estabas ese día, me eché con esa mujer. Eso no lo sabíamos nosotros. Oramos. Fue una reunión muy loca. Poder de Dios. Todo el mundo en el piso. Acabó la reunión y yo me fui a la oficina. Y de repente viene un doctor que se congregaba con nosotros y me dice, pastor, tenemos un gran problema. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una persona que cayó y no puede caminar. Me dice, está paralítica. ¿Y qué? Está paralítica. Dije, eso no puede pasar en la presencia de Dios. Está paralítica, pastor. Casi me dice, acuérdate que el doctor soy yo. Y vengo. Y con unos alfileres, el doctor le picaba la planta de los pies. No sentía nada y me decía, eso no se puede fingir, pastor. Eso no se puede fingir. Le picaban los brazos. Estaba así. No es que estaba paralítica, estaba cuadraplégica. Solo podía mover los ojos. Y me dijo, necesitamos una ambulancia, pastor. No la podemos mover. ¿Tú te puedes imaginar lo que yo sentía? Dice, no puede pasar esto en la presencia de Dios. No puede. He visto caídas impresionantes. Esto no pasa en la presencia de Dios. El médico estaba ya desconsolado y le dije a Meche, pásame el aceite. Entre desesperado y enojado, dije, el diablo no puede venir a hacer algo así. ¿Y qué crees? No era el diablo. No era el diablo. Y Meche me pasó el aceite. Y Meche estaba orando ahí atrás de nosotros. Estaba mi esposa.
Y entonces en el nombre de Jesús, la oración desesperada, con más fe que te puedes tú imaginar. Y oramos y tomé el aceite así, pero que chorré. Dije, sí, que por falta de aceite no quede. ¿Cómo? Imagínate, vamos a salir en el periódico: iglesia cristiana, por andar predicando el evangelio, pum, alguien se les quedó cuadrapléjico. Pero cuando digo amén, en ese momento el doctor le pica. Cuando estoy diciendo amén, le pica con el alfiler. Y la mujer empieza, ay, ay, ay. Y el doctor, de la emoción, ¿qué creen que hizo? ¡Pa, pa, pa, pa! La picoteó toda. Toda. Y nosotros, no sabía si llorar, reír. Solo dijimos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es el momento más terrible que he pasado yo aquí. ¿Sí? Más que cuando conocen la historia, lo que nos querían hacer. Más. El doctor estaba emocionado. Decíamos, wow. Pero eso no se podía quedar ahí. Le dije, quiero que me digas qué oraste esta mañana. Y dice, le pedí a Dios que si lo que hacía en ese lugar era de Él, me mostrara su poder. Yo no sabía qué hacerle. Por un momento dije, necesitan una corrección bien puesta. No tentarás al Señor tu Dios, dice la palabra. Dije, no puedes orar así. No puedes condicionar a Dios y decirle, demuéstrame. Digo, ¿ya viste? ¿Viste lo que pasó? Sí, pastor, decía llorando, sí. Sí. Su hija estaba chiquita, su hija estaba aquí. Le dije yo a Dios esa noche, le dije, Dios, yo te he dicho, sana a los paralíticos, pero no los hagas aquí. Solo sánalos. Una gran lección. Cree. Cuando la obra es demoníaca es muy evidente. No al juicio humano. A Satanás le gusta hacerse publicidad solo. Una búsqueda genuina, esto me lo enseñó mi pastor, una búsqueda genuina provoca una manifestación genuina. Manifestación genuina. Yo quiero orar porque mi deseo es algo, Dios pone el querer como el hacer. Y yo sé que Dios ha puesto que esta congregación tiene que superar la gloria pasada de la que tanto hablamos. Necesitamos su presencia. Es la única forma que cambie este mundo. Es la única forma que tú y yo estemos seguros. Es la única forma que cuando venga la persecución, como te dije hace 8 días, no te eches a correr. Es la única forma que tú puedas decir, es que a mí me pasó esto, yo solo sé que Dios me bendijo, yo solo sé que Dios me abrazó, yo solo sé que Dios me liberó, yo solo sé que por Dios hablo las lenguas, yo solo sé que entiendo las lenguas, yo solo sé que tengo fe por Dios. Yo solo sé cuando a David le dijeron, pero ¿qué experiencia tienes? Y dijo, bueno, yo he peleado con leones y osos. ¿Tú le hubieras creído a un niño de 12 años? Hubieras dicho, no, sí, tienes el físico de haber matado a un león o un oso. Hubiéramos dicho, ese chamaco está endemoniado, es mentiroso. Porque era imposible traer al león y al oso. Era imposible. Yo parodeo mucho con eso. Imagínate al oso llegando en muletas al juicio contra David. Llegando en muletas. Y cuando ve a David hasta se espanta. No, que no se acerque, que no se acerque. La última vez que lo vi me golpeó. ¿Verdad que eso no existe? No.
Pero ¿quién podía decirle a David: tú no has peleado con un oso? ¿Quién podía decirle? ¿Quién puede decirte a ti que tú has orado y han pasado cosas en tu vida? ¿Quién puede decirte que no es cierto? ¿Quién puede decirte que Dios no está contigo? ¿Quién puede decirte eso? El único que tiene autoridad sobre tu testimonio eres tú mismo, nadie más. Tú no puedes decirme que eso no lo hace Dios. Hace 18 años, cuando yo empecé a hablar de esto, un pastor me dijo que estaba loco y que no era de Dios, y me dijo: y por sus frutos los conoceréis. Ese pastor cayó en alcoholismo, drogadicción, y tú eres parte del fruto de este loco que intentaba convencer a ese pastor diciéndole: es el Espíritu Santo. ¿Quieres tú la presencia de Dios? Wow. Abre el cielo, papá. Papá, yo puedo quitar solamente los límites que yo he puesto, Señor. Cada uno de ellos tiene que quitar los límites que ha puesto. Pero yo quito los límites que he puesto por mi incredulidad, los límites que he puesto por miedo, los límites que he puesto por juicio humano. Padre, ignora esos límites. Koinonía vuelve a ser un lugar en donde solo se hace lo que tú quieres.